colorido, con muchos colores, magentas, azules, lilas. Y bueno, además le agregué esa técnica que ya aprendimos. Si ustedes ven, es como que hay porcelana, también van a ver más abajo. Es un annual tea que, digamos, eran tipos de afiche que se hacían así con estas técnicas como de ilustración. Y más abajo hay piecitas de porcelana, que bueno, vamos a empezar a ver cómo trabajamos esto, que se repite estas figuras en varias partes del reloj. Lo primero que vamos a hacer es dar bases. Las bases, fíjense, vamos al primer pastel, porque después se va a ir repitiendo, de chocolate, y lo que vamos a hacer es dar bases de color. Yo aquí ya empecé el molde de papel de estos pasteles en ocre amarillo. Ahora vamos a trabajar justamente las tablitas que se forman en ese, como un acordeón. Y bueno, vamos a tomar un pincel, un número 2, redondo. Entonces humedecemos muy bien el pincel y vamos a trabajar con un color caramelo. Y vamos a marcar esos pequeños pliegues que se forman en estos moldecitos que bueno, acá se... Bueno, entonces vamos a ir trabajando, marcando las tablas. Estoy trabajando con un color caramelo y voy a ir así las líneas que se van perdiendo hacia abajo, marcando todos los pliegues. Una vez que marco los pliegues, vamos a limpiar bien el pincel y voy a dar con blanco un poco de luz entre cada pliegue. Siempre recuerden que cuando yo oscurezco es justamente cuando doy profundidad y con los colores claros los acerco. Vamos a agregar ocre, que es el color de base, con un poco de blanco y ahí comienzo a dar luz. Un poco más de blanco, perdón, ahí está. Vamos agregando luz en cada uno, un poco más de blanco. Y fíjense que ya se está formando los pliegues del papel. Es un trabajo de ilustración, por eso son figuras bastante definidas. Trabajamos luces y sombras, pero bueno, los afiches son más así delineados. Vamos un poco a hacer lo que es el chocolate, la parte de arriba, que ya tiene un fondo de sombra natural. Y vamos a elegir ahora un pincel redondo un poco más grande, un 4, un 6, y lo voy a humedecer y voy a empezar a trabajar la zona de luz, ¿sí? Porque así queda demasiado plano. ¿Cómo voy a trabajar la zona de luz? Voy a utilizar este color caramelo, voy a agregar un poco de blanco, vamos a hacer esta mezcla, y voy a ir hacia la zona de luz. Como es una forma esférica, la luz va a ser en forma justamente esférica. Ustedes van a hacer como un pequeño círculo y van a empezar a dar la luz. Esta es la zona más clara. Descargo el pincel y voy agregando el foco de luz. Esto se va a ir repitiendo en todo el trabajo porque ustedes se van a encontrar, voy a agregar un poquito de siena, van a ir esfumando pero siempre en forma circular. Van extendiendo y ahí agrego el foco de luz. Para la cereza nos va a pasar lo mismo. Ahora se las voy a explicar. Vamos a ir agregando más blanco hasta terminar en un pequeño punto donde esa es la luz focal. Sigo trabajando. Van descargando. Seco el pincel y esfumo. Voy a esfumar en forma circular. Lo mismo va a pasar con las cerezas, fíjense, ahora voy a tomar un pincel un poco, el anterior, un poquito más fino, un pincel número 2, y lo mismo, tengo rojo, voy a iluminar, otra vez, voy a colocar rojo, voy a agregar un poco, muy poco de ocre para hacer un amarillo. Recuerden que, bueno, para iluminar los colores rojos siempre necesitamos los amarillos, ¿sí? Porque con blanco cambia. Y ahora de nuevo voy a hacer una zona de más luz de la misma manera que trabajé antes y ahora sí voy a ir agregando un poco de blanco para ir iluminando de esta manera. ¿Qué me falta en la cereza? Porque esto va a aparecer, ustedes se van a fijar que hay confituras, esto se va a ir repitiendo. Ahora me falta justamente la zona de sombra. Voy a utilizar el mismo pincel, voy al rojo acá en la base y le agrego, estoy trabajando húmedo sobre húmedo, muy poquito de negro,
se me va a formar un rojo más oscuro y a la vez lo que voy a hacer es que se despegue de la base. Fíjense, ahora ustedes van a notar que empieza a despegarse, ¿sí? Y a separarse de la base. Así van a trabajar todas las confituras que ustedes ven en el reloj, que son de son así esféricas. Vamos a otro pastel, bueno, seguimos en la hora del té, y sobre una base blanca vamos a ir agregando otra vez blanco y voy a trabajar, yo quiero que vayan integrando conceptos, esto es casi como trabajar nieve en otro cuadro, ¿no es cierto? Entonces voy a pintar de blanco, voy a trabajar sobre húmedo y voy a ir haciendo pequeñas sombras con muy poco, en este caso de petróleo. Fíjense, ahora voy mezclando pequeñas manchas y separando, voy a descargar el pincel, integrando el color. De esta manera, por eso les decía que se parece a la nieve, porque justamente la trabajamos de esta manera. Vamos a agregar un poco de blanco que se fume, van a ir esfumando el color, y así van a trabajar cuando se encuentren en el video. Ustedes pueden ir a la página, ¿sí? En utilissima.com, a la web, y van a encontrar todos los diseños, las fotos, y lo van a poder hacer tranquilamente en casa. Está todo explicado el paso a paso. Vamos a otro paso. Fíjense, acá tengo otro tipo de pastel que ya hice el mismo paso anterior, hice el paso anterior de la cereza, pero acá en el centro con borradino, y ahora lo que me falta sobre esa base de siena es empezar a despegar la parte de arriba de la de abajo y trabajar las sombras. Vuelvo, sigo con un pincel número 2, voy a tomar el color caramelo y fíjense ahora la magia de la pintura, cómo empieza a despegar. Apenas en algunas zonas empiezo a trabajar, se empieza a levantar. ¿Qué más me falta para completar esto que sea realmente la forma circular y dar profundidad y despegarlo del fondo? Es justamente en la periferia empezar a aplicar este color más oscuro que el siena natural. Fíjense ya cómo se despega y si le agrego un poquito de sombra, más aún. Estos siempre son técnicas que van a aplicar en todos los trabajos, ¿sí? Este es un afiche, pero esto les sirve para aplicarlo en varios trabajos. Vamos a dar un poquito de luz, un poco de brillo, utilizo el mismo pincel y voy agregando un poco de blanco. Ahí cargué mucha agua, vamos a agregar blanco y despega. Ahí está. Los 3 pasos están incluidos en este. Vamos a los chupetines que quedan tan lindos. Fíjense, sobre una base en rojo de cadmio, hice estas líneas así curvas hacia un centro. Acá lo tengo más avanzado y ahora les va a encantar cómo hago la profundidad de este chupetín. Fíjense, totalmente plano. Voy a utilizar ahora un pincel chato, un pincel angular, un número 6. Humedezco el pincel y voy a trabajar con azul petróleo. Vamos a mojarlo un poquito porque quiero que quede bastante acuarelado. Y fíjense lo que hago ahora y van a ver cómo cambia solamente con este esfumado que vamos a hacer en el centro. Vamos a hacer un centro. Vamos a hacer un centro y ya van a ver cómo empieza a hundirse de alguna manera el centro del chupetín. ¿Sí? Por último, lo que vamos a hacer es darle brillo. Volvemos al pincel redondo y fíjense, vamos a dar brillos que lo van a encontrar en todo el reloj varias veces. Con estos brillos solos, fíjense cómo cambia, con una profundidad se despega totalmente y bueno, a trabajar, a mirar muy bien la foto, está todo el paso en utilissima.com y bueno, vamos a leer la lista de materiales y hacer este reloj, que va a quedar muy lindo. Qué buen trabajo, ideal para golosos. Ay, qué tentación, vieron los postres, chupetines, helados. Ay, les confieso, muero por los dulces. No tiene nada que ver con la pintura, pero yo la veía trabajar a Cristina de Vago y me fascinaba con ese reloj que es ideal
para tener, por ejemplo, en un comedor diario o en una cocina muy paqueta. Bueno, vamos con la lista de materiales. Necesitamos base de reloj,